y me di cuenta que la tasa impositiva es de 15% para el tema del arancel, y del 13% para el tema del IVA, que no existe ningún otro tipo de tasas impositivas, que entre Colombia y Costa Rica no existen tratados internacionales vigentes suscritos pues, y vigentes actualmente, y que por tanto, en el momento que ingresemos a ese país, tenemos que pagar las tasas impositivas de manera plena. Es decir, no tenemos ningún acuerdo de desgravación sobre ese producto. Identifiqué también el tema de la cantidad requerida, son 100 bolsos lo que me están pidiendo que cotice. Y listo, ya a partir de eso, ya sabiendo que son 100 bolsos, pues voy a ver cuánto me sale el costo y si efectivamente es competitivo en Costa Rica o no. Entonces, listo, vamos a hacer lo que les pedí inicialmente y es ir tomando nota de las variables para que efectivamente vayamos entre todos construyendo el costo del producto. Entonces, voy a leerles el ejercicio de tal manera que aquí aparece, pero no sé si todos lo puedan ver bien, y me preocupa que esté tan pequeño, pero entonces voy a leerlo, por favor tomen en cuenta, básicamente estoy dando en este momento 13 variables, perdón, incluido el encabezado. Entonces voy a comenzar a leer. Dice, la empresa Cuero del Sur, ubicada en la ciudad de Bogotá, dedicada a la elaboración de bolsos, desea realizar una exportación de 100 bolsos en cuero de la partida 4202210000 desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de San José, en Costa Rica. El proceso de comercialización se desarrolla por el equipo humano de la organización, es decir, lo que estamos haciendo énfasis es que no existen distribuidores intermedios. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vayamos a costear y si nosotros requerimos algún tipo de distribuidor, pues tenemos que revisar el margen de ganancia de ese distribuidor. Entonces tendremos que ponerle un porcentaje sobre el costo final, porque efectivamente, si yo que lo fabrico o yo que lo distribuyo, finalmente también utilizo un intermediario o un distribuidor adicional, pues lógicamente él también va a querer ganar por ese proceso. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos en claro si lo va a hacer directamente la fábrica, directamente nosotros como empresa, o si vamos a utilizar los servicios de un tercero. Por eso es importante que esa variable o esa determinación de forma de distribuir lo podemos hacer dentro de un capítulo en la investigación del mercado que se llame canales de distribución. Y allí poder identificar cuál es la forma más idónea para efectivamente llevar al interior de un mercado ese producto bien que nosotros deseemos comercializar allí. Entonces, en este momento, digamos que como variable y resultado de esa investigación de mercado, se nos indica que lo vamos a hacer de forma directa. ¿Qué otra variable dice acá? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué nos pide el ejercicio? Elaborar el valor de la oferta comercial en términos de DP, conociendo que la oferta se realiza teniendo en cuenta los siguientes costos asociados al proceso y se pretende obtener una utilidad del 20%. Es decir, lo que yo les decía, cuando yo defina los costos, a esos costos le sumo el 20% y efectivamente la suma total de lo que me sale el producto más lo que me sale distribuir el producto, le sumo también un 20% de utilidad y ese va a ser lo que yo voy a definir como precio de exportación. Digamos como parte de una de las técnicas o de las formas de construir un precio internacional, pero como les dije desde el inicio, existen diferentes formas que pues al final en la conclusión las vemos, pero digamos que la que vamos a utilizar ahorita para el tema práctico, es decir, que cogemos el costo de la fabricación más el costo de la distribución y le sumamos y sobre eso le sacamos un 20% y eso es lo que nosotros queremos obtener como ganancia. Esa utilidad más el resultado de la utilidad más los costos más el costo de fabricarlo es lo que vamos a determinar como el precio internacional. Cuando voy a hacer intervenciones, digamos que hoy me lo voy a permitir en virtud de que, como les dije desde el principio, tenemos que tener paciencia por el tema de las variables y porque van a ingresar muchas personas a lo largo de la charla. Entonces, lo primero, por favor, ir anotando estas variables que les estoy indicando. Y lo segundo, tener a la mano su hoja de Excel para poderla desarrollar. Lo tercero, aquí hay una pregunta que me dice, en caso de que en ese caso no tendríamos en cuenta imprevistos. Digamos que cuando yo tengo, no sé a qué tipo de imprevisto se refiere, si cuando yo construyo un precio internacional, yo pues no sé cómo lo estén viendo, pero se me hace un poco incoherente que desde el principio yo esté contemplando deficiencias en el proceso. Digamos que imprevistos no sé a qué se refiere, si efectivamente
Digamos, yo me comprometí no, lo que yo hago con el tipo de la tasa de cambio, o lo que yo le sugiero a la gente cuando coja el tema de la tasa de cambio, y es que efectivamente, comercialmente es usual generar un precio de venta que se mantenga en el tiempo mínimo por lo menos un año. Es decir, dentro de un año yo me estoy sentando con mi cliente y le estoy diciendo, mire, Pepito Pérez, lo que pasa es que mis insumos subieron, mis procesos se mejoraron, mi tecnificación de alguna manera se ve representada en un mejor producto y pues me toca subirle el precio. ¿Qué se hace uno para no estarle subiendo el precio cada 2 meses? O yo qué sugiero. Tomen la tasa de cambio de los últimos periodos, revisen por lo menos una variable estadística de un año y medio, revisen la tendencia de esa tasa de cambio y traten de generar un precio competitivo a partir de una tasa de cambio muy elevada. Por ejemplo, hoy estamos a una tasa de cambio como 1840. Yo cogí la tasa de cambio como 2015, el tipo de cambio 2015, porque de alguna manera tiene un tema de fluctuación que me permite a mí absorber. Es decir, si efectivamente llegara con una tasa de cambio pico, ¿sí? Mi producto sigue siendo competitivo porque ya lo tenía contemplado. Entonces lo que tengo que hacer es revisar más o menos en un periodo de tiempo cuáles han sido las variaciones de esa tasa de cambio y efectivamente ajustar mi negociación a la tasa de cambio en la cual el mercado se ha comportado con la tendencia más alta y a partir de ese pico comenzar a construir la cotización, asumiendo que a lo largo del periodo en el cual yo quiero trabajar, es decir, el cual yo le estoy ofreciendo mi precio, puede variar de esa forma. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo. Resulta que cuando yo contrato diferentes proveedores de servicios logísticos, pues yo voy a encontrar unos que son más baratos de otros. Entonces, por ejemplo, el señor del transporte. De Bogotá hasta Costa Rica me cobran 180.000 pesos, de Bogotá a Costa Rica me cobran 300.000 pesos, de Bogotá a Costa Rica me cobran 220.000 pesos. ¿Yo qué trato de hacer? Trato de tomar la cotización más alta para en el momento de presentar mis costos, efectivamente vender, cotizar o contratar la más baja, pero en el momento de que no tenga ningún otro tipo de alternativa, pueda acceder a los servicios de la más alta y que el costo ya se haya absorbido por parte del precio internacional que yo estoy ofreciendo y no lo vea el proveedor, no lo vea el cliente. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando yo estoy construyendo el costo, lo que trato de hacer es tomar variables muy altas, muy picos, que puedan de alguna manera generarme dispersión dentro de la cotización general y en el momento de presentar una cotización tomo esos precios picos porque sé que es como se ha comportado el mercado, pero sé que por debajo de ellos existen unos posibles competidores y contrato los posibles competidores más bajos para que en el momento que tenga que contratar esos picos o esos precios picos del mercado, pues el precio que yo di efectivamente absorba esos costos. ¿Sí? Es como una fórmula, pero digamos que esas son técnicas que no están dentro del curso. Pero bueno, ya que las estoy contando, aprovechemos. Entonces, listo. Ya tenemos como las primeras variables. Lo que yo te decía con el tema de la utilidad la define el proveedor, la definen ustedes como proveedores de un producto. Es decir, yo estoy aquí sugiriendo el 20% para efectos de un tema totalmente de ejercicio, ¿sí? Para un tema académico. Pero lógicamente, en el tema de la realidad, pues lógicamente hay una teoría que dice que hasta el 18% es el punto de equilibrio en donde no se gana ni se pierde. Pero digamos que como teoría es muy práctica, pero como realidad tendría que uno ver la organización como tal. Si para mí como organización el 18% significa pérdidas porque estoy absorbiendo de alguna manera costos de producción o de fabricación o de manipular carga o de efectivamente contratar servicios a terceros, pues efectivamente ese no es mi punto de equilibrio. Entonces tendría que cada organización determinar cuál es el punto de equilibrio en el cual efectivamente pueden seguir manteniendo su organización en el largo plazo y pueden seguir cumpliendo con unos precios competitivos. Digamos que lo que les digo, en temas de teoría económica, si uno encontrará algún libro que les dice eso, básicamente los expertos hablan de un 18% como un punto de equilibrio. Entonces yo puse como 20% por un tema de ejercicio, pero pues que tranquemos con el tema de la cifra. Digamos que la cifra la determina la organización en virtud de, digamos, yo puedo tener un precio, yo puedo decir que mi producto es muy competitivo y efectivamente cuando le pongo un precio del 20%, una utilidad del 20% del precio que me queda $2, pero resulta que el mercado está dispuesto a pagármelo a 8. Entonces resulta que no era 20 lo que yo tendría que ponerle, tendría que ponerle 65% para llegar a ese 8%. Entonces también está supeditado a lo que el mercado esté dispuesto a pagar. ¿Sí? Si efectivamente yo le pongo un 20%
y el mercado no me paga, ese precio me da $6, el mercado me paga 4, pues yo tengo que revisar si efectivamente al ponerle solo un 4%, yo puedo seguir equiparando la infraestructura de mi compañía para poder suplir ese mercado. O efectivamente yo no soy competitivo o no debo ingresar a ese mercado. Digamos que eso es para un tema de ejercicio y pues no nos compliquemos con eso. Entonces, listo. Entonces vamos a ver, la mercancía está presentada en cajas, son cajas de 60 por 40 por 60, tomen en cuenta esas dimensiones. Son cajas, en cada una de las cajas se despasan 5 bolsos y cada bolso en promedio pesa 1 kilo, es decir, el peso bruto por caja es de 5 kilos. El total de bolsos son 100, luego si van 100 bolsos en 5 cajas son 20 cajas de cartón que vamos a despachar hacia el mercado costarricense. El valor de fabricar cada bolso es de $75 y tenemos 100 bolsos. El valor de cada una de las cajas de cartón es de $2, es decir, de las cajas con las cuales vamos a despachar el producto. Se considere que el proceso operativo se suscitan gastos de $3 por cada bolso, es decir, los que nosotros llamamos gastos operativos son esos que llamamos dentro de las empresas los gastos indirectos. Entonces, básicamente las llamadas, el uso de equipos informáticos, tener personal que efectivamente conozca del proceso de exportación, algún tipo de muestra sin valor comercial que tuvimos que haber enviado para que nos aceptaran el producto. Entonces ahí los contemplamos como $3 por cada bolso. La empresa contacta a un transportador para coordinar el envío desde la fábrica hasta el aeropuerto. El transportador nos va a facturar dos cosas: el cargue, que corresponde a $55, y el flete, que corresponde a $270. El transportador manifiesta que debo cancelar un seguro del 0.5% del valor de la mercancía y que el valor como mínimo son $35. Entonces, si hacemos el ejercicio, digamos que voy a ir, me preocupa ese tema de que al momento de ir presentando la siguiente diapositiva, efectivamente ya está resuelto el ejercicio. Entonces vamos a hacer una cosa. En esta primera parte, yo les indiqué a ustedes el costo por unidad de la mercancía, les indiqué el costo del embalaje, les indiqué el cargue y les indiqué el tema del flete interno. Y les indiqué que existen unos gastos adicionales por cada producto que corresponden a gastos operativos dentro de la empresa, ¿sí? Para poder surtir con el proceso. Cuando yo les estaba explicando, voy a volverme a la primera diapositiva para que revisemos una cosa aquí entre todos y me puedan poner, digamos, como atención. Cuando yo les expliqué lo que les iba a indicar el día de hoy, les dije, vamos a identificar primero los costos relacionados al producto y después los costos relacionados al trayecto interno. Entonces necesito que por favor tomen su hoja de Excel y comenzamos. Cuando yo hablo de costos relacionados al producto, ¿a qué costo me estoy refiriendo? ¿O a qué término incontero estoy llegando? Entonces, sé que están poniendo cuidado y entonces le voy a preguntar a Alexander Ospina y a Elizabeth Maldonado, ¿a qué costo estamos llegando cuando nosotros establecemos los costos relacionados con el producto? Alguien que me lo diga, por favor, según lo que aprendimos de los términos internacionales. A Edward, perfecto. No, estamos hablando de los costos que les indiqué anteriormente, Marta Isabel. Cuando yo les decía, sí, tranquilo. Cuando nosotros hablábamos del costo de fabricarlo, que les decía, cada bolso cuesta $75, más cada caja cuesta $2, más esos son costos, tenemos unos gastos de $3 por bolso por el tema de ¿cómo se llama?, de los gastos administrativos. Entonces ahí les estaba hablando de esos costos o esas variables relacionadas con el producto. Es decir, es lo que yo puedo identificar como eso es lo que a mí me cuesta. Si a mí, Antonio, en González me dijeran de alguna manera, ¿cuánto le cuesta a usted poner un bolso de cuero Edward o 100 bolsos de cuero Edward en la ciudad de Bogotá, en su planta? ¿Cuánto me cuesta? Entonces ya tenemos la primera respuesta del ejercicio, y son los términos, los temas de los incoterms. Entonces, ¿a ustedes cuánto les dio? Entonces, lo que yo tomaría es, cojo la elaboración del producto, que son $75 por bolso, son 100 bolsos, me darían $7.500. Cojo las cajas, que me dicen que son 100 cajas, digamos que ahí asumí que eran 100 cajas pequeñitas dentro de una caja grande, digamos son 100 cajas y me dice que son $2 por caja, y son 100 cajas, serían $200 de empaque de cajas, pues,
Me dice que si lo empaco, lo acondiciono, digamos si yo tuviera que utilizar estivas, pero pues dentro del ejercicio no le indiqué que se utilizaran estivas o que se pusiera papel vinipel para forrar o algún tipo de, otro tipo de papel stretch para, no sé, para darle uniformidad a la carga, pues esos son costos asociados al acondicionamiento y tendría que tenerlo. Pero también indiqué que existen gastos asociados al ¿cómo se llama? Al despacho administrativo de $3. Los cojo esos $3 y los multiplico por 100. Básicamente la elaboración del producto me cuesta $7.500, el empaque me cuesta $200, embalaje de acondicionamiento no existe en ese momento y otros gastos me tienen que dar $300. ¿Sí? Es decir, que mi precio en la fábrica, es decir, que yo podría en este momento, lo que yo les indicaba la vez pasada. Resulta que me llamó alguien de Costa Rica supremamente urgido y me dice, mira, Antonio, necesito que me envió una cotización de sus productos mañana. Yo no tuve la precaución de preguntarle al señor que en qué término de negociación quería comprarme. Entonces yo les digo a ustedes, aprovechen ese tipo de situaciones porque usualmente pasan. Y cuando el proveedor no sea quien les indique ese precio, pues miren que ustedes por lo menos pueden ya enviar una primera cotización diciendo, mire señor, mi precio es para 100 bolsos de las especificaciones que usted me requirió es de $8.000. Ya tenemos una primera variable y de alguna manera estamos dando respuesta a una necesidad puntual del señor. Entonces, la primera respuesta, los costos relacionados al producto, o lo que nosotros podríamos llamar gastos ESWOR, son estos gastos, la elaboración. No, lo que voy a hacer es lo siguiente. Resulta que a mí, en la propuesta que yo les hago, la hago de la siguiente manera para que me entiendan en dónde está, cómo se manejan las utilidades. Resulta que Antonio González quiere estructurar los costos de su proceso de exportación en todas las etapas por las cuales podría surtir el proceso, es decir, relacionadas o en virtud de los términos sin contexto. Entonces voy a sacar primero los costos. ¿Cuánto me saldría ESBO? ¿Cuánto me saldría POP? ¿Cuánto me sale CPT o CIF? ¿Cuánto me sale DAP? ¿Cuánto me sale DAT? ¿Cuánto me sale FCA? ¿Sí? Cuando ya tenga identificado el costo, entonces a ese costo sí le sumo el 20%. ¿Por qué? Porque puede ser que el señor me diga, Antonio, quiero que me lo venda en Edward o puede ser que me lo venda solo en POP. Y resulta que yo, ahí sí, al subirle a cada parte, a la utilidad, en cada uno de los términos sin contar, pues voy a inflar mucho más el precio. Entonces yo no me pretendo ganar todo ese margen de utilidad, porque si estamos hablando de 11 inconters, pues estoy hablando de que 11 veces voy a multiplicar mi utilidad. Y pues no me parece justo. Creo que es a partir del costo, o así lo ven, digamos, el tema de quienes costean a nivel internacional es, tome los costos hasta un punto fijo donde usted piensa vender. Entonces, digamos, si mi cotización fuera, si de Costa Rica me llaman y me dicen, Antonio, quiero que me vendas 100 bolsos, precio Westworld, en la ciudad de Bogotá, en el barrio San Benito, calle Segunda, carrera Tercera. Entonces yo le digo, listo, mire, se le vale $8.000. No le digo al cliente le dan $8.000, sino que 8.000 lo multiplico por el 20% y esos $160 de adicional, que son mi utilidad, las divido. Sí, se supone que nosotros vamos construyendo, o la dinámica del ejercicio es que ustedes puedan construir los costos a partir del conocimiento de los inconterms. Es decir, yo lo que quiero es ir pasando por etapas, por etapas. Cada vez que si vamos avanzando en la construcción de un costo, ustedes lleguen, cómo llegué a un FCA, cómo llegué a un POP, porque me parecería como absurdo llegar de una sola a un POP si efectivamente no sé si yo soy fabricante o productor. O lo mismo, así no sea fabricante o productor, si yo soy simplemente distribuidor. Resulta que Antonio descubrió que hacen unas artesanías muy bonitas en Usaquén, pero resulta que se fue hasta Usaquén, habló con la señora no tiene capacidad, sí, ya me vuelvo a venir. La señora no tiene capacidad para vender hacia el exterior, pero Antonio sí tiene el músculo financiero, pues entonces Antonio no tiene ni costo, ni elaboración de producto, ni empaque, ni otros gastos, pero sabe que la señora le deja en Usaquén 30 artesanías a $50.000. Entonces ese es el costo, ese es el valor de esbor de Antonio. Sin embargo, para alguien que produzca, pues sí es importante que tenga en cuenta el tema de los costos indirectos, la materia prima, los gastos. Yo aquí lo estoy haciendo de manera muy general, ¿no? Pero pues uno dentro de las organizaciones, cuando tienen un apalancamiento y un músculo o una infraestructura, pues debería de alguna manera hacer esa deducción de costos de manera muy al menudeo para que efectivamente determinen cuál es el valor esbor de su mercancía y puedan determinar el margen de utilidad que pueden tener y lógicamente la capacidad que tienen. Eh, no entendí el tema de forma de comercialización.
Yo quiero preguntarles algo. Como les digo, este es un ejercicio básicamente que me tocó hacer en virtud de prueba. Y lógicamente, pues digamos que estoy desarrollando una dinámica diferente cuando yo tengo una serie de diapositivas y no tengo que esperar que ustedes operen y multipliquen o dividan, pues de alguna manera yo puedo avanzar y todos vamos entendiendo. Pero en este momento todos vamos entendiendo cuál es la dinámica y qué es lo que pretendo hacer y de alguna manera si sienten que les sirva hacerlo de esa forma. Ok. Cuando yo hablo de la comercialización del producto, sin tener en cuenta, no, digamos que de pronto, perdón, si no contextualicé bien el tema. Resulta que yo tengo posibilidades de hacer lo siguiente. Yo puedo producir, y no solo producir, sino comercializar en un mercado internacional el producto. Si yo produzco, lógicamente tengo que revisar los costos asociados a mi producción. Desde los empaques, la mano de obra, la materia prima, los gastos de energía, los gastos administrativos. Eso es importante. Pero resulta que si yo no produzco, también puedo tener la habilidad de ser un exportador. ¿Sí? Es decir, cuando yo vaya a abrir, a sacar mi RUT, no tiene que ser específicamente que yo sea una persona que produzca, sino que yo tengo la capacidad de ser usuario de aduana o usuario aduanero, como aparece en el RUT, con la condición exportador. ¿Sí? Quiere decir lo que yo les decía, era el caso de la señora Usaquén. Yo vi unas artesanías muy bonitas, la señora no tiene cómo exportarlas, pero yo tengo el apalancamiento financiero, reúno 5, 6 o 7, 8 señoras con diferentes artesanías, las muestro en el mercado internacional, las adquiero, ahí ese es mi compro, el valor ESBOR, ese se vuelve mi valor ESBOR, mi costo de fabricación en un punto determinado donde ya me las entreguen, y a partir de allí comienzo a asociar los otros gastos. ¿Sí? A eso me refería con el tema de la condición de comercializar el producto sin tener la condición de ser productor. Listo. Entonces tenemos ahí. Ya sabemos todos que en este momento que el valor del Word es de $8.000. Resulta que el ejercicio también me planteaba por allá algo. Y me decía, mire Antonio, resulta que usted va a contratar un transporte y es que tenemos que ir pensando así. Listo, yo ya tengo mi mercancía hecha, ¿ahora qué sigue? Pues tengo que recogerla. ¿Dónde está? Pues en mi planta. ¿Qué tengo que hacer? Lo que me dicen los Inconters. Mi valor, mi siguiente nivel de Inconter se llama FCA y es en un punto convenido. Digamos que el Señor me está diciendo que yo lo tengo que sacar, o no digamos, el Señor me está diciendo que tengo que construirle en términos de EDP. Pero para llegar a ese valor, pues lo que yo les digo, voy asociando todos los costos y vamos asociándolo en un contexto. Entonces, digamos, yo voy a poner que mi FCA va a ser en aeropuerto, para mí, para Antonio. Entonces, ¿qué va a tener, digamos, ¿por qué digo yo FCA aeropuerto? Porque recuerden que en el FCA tengo que tener un punto convenido de entrega. Y a partir de allí, una vez tenga ese punto convenido, todos los gastos que yo le asocie a ese punto comienzan a generarme el siguiente en contexto. Entonces, por eso voy a asociarle todos los gastos hasta donde yo definí el punto de entrega. Es decir, voy a decirle al señor, listo, yo le puedo entregar FCA en el aeropuerto Dorado a tantos dólares. Listo, entonces me dice el señor, ¿qué incluye ese FCA? Básicamente el FCA. Tengo la mercancía puesta en mi planta, alguien va y la recoge, que es el transportador, entonces ahí le tengo que sumar que el cargue de la mercancía más el transporte interno de mi planta al aeropuerto Dorado. ¿Sí? Entonces, o a la bodega, pues, donde hace la recepción la aerolínea para el tema del despacho en el aeropuerto. Entonces, ya les había dado el dato y les había indicado anteriormente cuánto nos cobraba el señor. Entonces, el señor me está diciendo, se considera que el proceso operativo subsiste. La empresa contacta a un transportador para coordinar el envío desde su fábrica hasta el aeropuerto. El transportador factura por cargue $55 y por flete 270. El transportador manifiesta que debe cancelar un seguro del 0.5 del valor de la mercancía con un mínimo de $35. ¿Cuál es el valor de la mercancía? No, espérame que estoy en el tema, ya paso a la siguiente diapositiva. Y pues lo que les decía, desafortunadamente me tocaría intercalar la diapositiva de las variables cada vez que tenga el tema, digamos, porque yo había pedido que les enviaran este material con anterioridad para que ustedes lo fueran leyendo. Pero pues como no lo están viendo, yo lo estoy leyendo. Entonces la primera parte ya se les expliqué que corresponden al tema de la elaboración. Vamos a pasar al FCA. Es la variable que me da el ejercicio fue las que te indiqué. El señor me dice que contrata un transporte a nivel interno. Ese transporte interno tiene un costo de $275, que cargar la mercancía cuesta $55 y que debo pagar el 0.5%, 0.5% del valor de la mercancía con un mínimo de $35. Es decir, volvemos acá a este tema de las variables, pues para que todos si las quieren leer nuevamente. Entonces ya identifiqué, es como el tercer ítem, la empresa contacta a un transportador para coordinar tal proyecto. Entonces eso va sumiendo al siguiente nivel de Incoterms, que sería el que nosotros denominamos FCA.
Entonces, cojo los $8.000 que ya sé que me cuestan puestos en mi fábrica, ¿verdad? Eh, y comienzo a sumar los dólares. Entonces me dicen, mire, coja los 8.000, el cargue en la bodega son 55, más un transporte interno de 270, más un seguro interno por el transporte, porque no le pase nada a la carga, por si le pasa algo la transportadora me pueda responder, que es de 0.5%. Entonces, ¿yo qué hago? Con un mínimo de 35. ¿Qué quiere decir esos mínimos o qué pasa con esos mínimos? Resulta que cuando yo, Antonio González, o ustedes contraten en el mercado proveedores de seguros de transporte, o en el caso de los transportadores usualmente, siempre que yo voy a contratar un transporte, él me dice, mire, la tasa que yo le voy a pactar con usted de tanto por ciento sobre el valor de la carga, o ad valorem llaman ellos, o es el término técnico, pues. Es decir, sobre el valor de mi mercancía. Ese es uno de esos servicios que tienen esa característica, que tienen unas tasas al valor de la mercancía, pero me dicen, mínimo tiene que pagarme 50.000. Es decir, que cuando yo cojo esa tasa, la multiplico por el valor de la mercancía, si no me da los 50, si me da 45.000, mínimo yo debo pagarle 50.000. ¿Por qué? Porque para el señor ya no se vuelve rentable manejarme a mí esa carga. ¿Sí? Entonces, ese tipo de servicios los voy a encontrar en el tema, o ese tipo de condiciones las voy a encontrar en temas relacionados con temas como el seguro, asociado al tema de un transporte, y lo voy a encontrar en temas de agenciamiento aduanero. Es decir, el agente de aduanas me va a decir, mire, yo le cobro 0.30% sobre el valor de la mercancía con una mínima de 500.000 pesos. Es decir, si al multiplicar el valor de su mercancía por la tasa, por ese porcentaje que yo le estoy dando, es menor, perdón, a los 500.000 que yo le estoy pidiendo como mínimo, pues págueme mínimo los 500.000. ¿Sí? No sé si les queda a todo el mundo claro. Igual, pues yo asumo que tengo dentro de ustedes un grupo pues de empresarios y otras personas eh, que ya tienen esos valores implícitos. Cuando yo estoy construyendo, cuando yo estoy, ¿en qué momento va el IVA? ¿Te refieres al IVA? Para el tema para el tema de la construcción del precio internacional, resulta que yo asumo, hay temas que el tema del IVA no lo tengo en cuenta más que para revisar es cuánto pago por IVA en el momento de hacer mi proceso de nacionalización, ¿sí? Los gastos asociados al proceso, es decir, los IVAs asociados al proceso, es decir, si a mí un transportador me cobra 50.000 pesos más IVA, pues yo tengo que poner los 50.000 pesos más IVA como el neto del transporte interno, ¿sí? No tengo que quitarle ese IVA. Finalmente, con el tema de que nosotros en condición de ser exportador y gran contribuyente, digamos que para ser exportador tengo que tener la calidad de gran contribuyente, de alguna manera se vuelven deducibles. Pero en este momento, digamos, a mí yo tendría que tener esos sobre los costos para construir el valor final de exportación. Yo no tengo que decirle al señor, le voy a vender sí 15 pesos más el IVA. Eso no se ve en términos internacionales. ¿Sí? El valor que yo le estoy dando incluye, digamos, a la absorción de ciertos gastos, el tema del costeo de los gastos, pero no se presenta, digamos, nunca una cotización con un IVA de esa forma, porque de alguna manera yo esos IVA los estoy absorbiendo en el momento que yo estoy haciendo el costeo. No, en la factura no se especifica, en la factura internacional, digamos que el tema del IVA es un porcentaje interno que manejan los diferentes. Digamos que se manejan de dos conceptos, si es que me pones a hacer un tema contable de actividad. Y es, yo manejo el IVA dentro del tema dentro de un tema interno de dos maneras, como tasas impositivas para el tema de la nacionalización de mercancías o como tasas impositivas dentro del país para la compra de la mercancía. Pero cuando yo estoy haciendo una exportación, yo, Antonio González, no presento una factura con IVA. ¿Sí? Eso no se maneja. El IVA que yo pudiese presentar, es decir, cuando yo le diga al señor que tiene que vender DDP, pues efectivamente estoy asumiendo un IVA, pero es por la importación, no por los costos. ¿Sí? Entonces, ¿a todos se le cayó el sistema? Ok, gracias. Listo. Entonces resulta que teníamos Edward, que eran $8.000, llegamos al cargue de la mercancía que nos dijeron que era 55,
ya definimos que un transporte era de 270, multiplicamos los $8.000, que es el valor de la mercancía, por la tarifa del seguro que nos está dando el señor, que es 0.5, nos da que es 40, y él me decía, bueno, la tarifa es 0.5 sobre el valor de la mercancía, mínimo 35. Es decir, que yo ya estoy pagando más del mínimo. Luego le voy a pagar a él sobre los 40 y no sobre el mínimo. Sí, era lo que les quería explicar ahorita. Cuando yo contrato, pues efectivamente el señor no va a querer perder, digamos, si el valor que me hubiese dado la multiplicación hubiera sido 25, pues yo no tendría que pagar de seguro 25, sino 35, que es lo mínimo que él efectivamente está esperando para que su negocio sea rentable. ¿Sí? Así es como funciona el tema. Entonces, la otra variable que me dice el señor, para que vayamos identificando. La empresa, ya sacamos lo del tema. El importador contrata la agencia Simón Bolívar, que es una agencia nivel 1, para que adelante los trámites ante la aduana. Esto le indica que su comisión, el agente le indica que su comisión de agenciamiento es del 0.028 sobre el valor de la carga, con una mínima de $90. La compañía de transporte internacional nos indica que el flete es a 3.45 por kilo. No sé si van haciendo como el tema de la operación en Excel. Entonces, lo primero, la compañía de transporte internacional nos indica que el importador contrata una agencia de aduana para que nos adelante los trámites de aduana. Este nos indica que la comisión de agenciamiento es de 0.028 sobre el valor de la carga, con una mínima de 90. Entonces, ¿cómo toman ese valor? Pues el último valor que ustedes tenían. Y a ese valor apliquen ese 0.28. ¿Sí? Es decir, sobre su valor de su carga que es puesta en su planta. Le vamos a aplicar ese 0.028. Pero me dice, cuando tenga ese valor, mínimo le paguen 90. Entonces, no sé cuánto les dio ese valor. De igual manera me dice que por documentación, no sé por qué no lo va aquí, me dice que por documentación tengo que pagarle $45. Y por último, me dice que, aquí yo no logro leer muy bien. Dice aquí, el importador contrata la agencia Simón Bolívar nivel 1 para que adelante los trámites ante la aduana, que se indica que su comisión de agenciamiento es de 0.028 sobre el valor de la carga, con una mínima de $90. La compañía de transporte, eh, la compañía de transporte internacional nos indica que el flete es a 3.45 por kilo, más 25 por concepto de Ducarrier y 15 por concepto de Duayen. Asimismo, debemos cancelar por concepto de seguro internacional 0.55 sobre el valor de la mercancía, con una tarifa mínima de $35. Entonces vamos a desarrollar aquí paso por paso a partir de esas variables. Ya teníamos un precio de FCA, ya la dejamos hasta el aeropuerto Dorado. Resulta que nos dicen que tenemos una comisión de agenciamiento. Nosotros cogimos esa tarifa y la multiplicamos, o sea, la que nos dio que fue 0.028, y la multiplicamos por el valor ESBO. Eso nos dio un valor X que sé que está por debajo de los $90. Pero me dice la gente, resulta que me dio 35, 12, la verdad no sé cuánto da. Entonces me dice la gente, no, qué pena con usted, pero mínimo para mí el negocio rentable si usted me paga 90. Resulta que la gente es el mejor, el más bueno, y a mí me justifica, entonces le voy a pagar los $90. Asimismo, él me dice, por concepto de papelería y elaboración de los documentos de aduana, yo le voy a pagar, yo le voy a despachar, le voy a pagar 45 días. Le voy a cobrar $45. Usualmente esos gastos que les estoy indicando son gastos fijos. Es decir, las agencias de aduana cobran por el agenciamiento y cobran unos gastos, una cosa que llaman ellos ingresos propios y otra cosa que llaman ingresos a terceros. ¿Qué son los ingresos propios? Resulta que para montar una agencia de aduana, pues yo tengo que irme hasta la DIAN, obtener una póliza y de alguna manera demostrarle al gobierno que yo cumplo con una serie de requisitos y de normas para la obtención de ese permiso y para la operatividad como agencia de aduana. Lógicamente, por prestar mi nombre para un tercero, ¿sí? Para Pepito Pérez que quiera hacer su primera exportación, pues yo le genero una comisión. Esos son lo que ellos llaman ingresos propios. ¿Sí? Resulta que ¿qué son otras cosas de los ingresos propios? Resulta que él tiene una infraestructura instalada para elaborar documentación. Pues ellos llaman ingresos propios cuando me tienen que hacer un documento de exportación, cuando me tienen que las comunicaciones, ¿sí? Resulta que coordinar entre el transportador, hombre, la carga viene, sí, salió ya de San Benito y viene para el aeropuerto, ya está lista, pesa tanto, tengo que diligenciar el documento de transporte, avisar a la aduana, bueno, ese tipo de coordinación la llaman ellos comunicaciones y corresponden a ingresos propios. Otra cosa que tienen ellos son los ingresos a terceros. Resulta que esos ingresos a terceros usualmente no se dan tanto en el tema aeroportuario como en el tema portuario.
y es que cuando llega la carga a las sociedades portuarias o los contenedores a los terminales de contenedor en los cuales yo puedo hacer los despachos, pues resulta que hay un tema de ingreso a sociedad portuaria. El ingreso es, el carro tiene que ingresar y entonces toca pesarlo, entonces hay un pesaje que toca pagar. El carro, mi carga ocupa un espacio en sociedad portuaria, entonces hay algo que se llama uso. Resulta que hay otros días, mi carga dura, el buque sale el 15, pero resulta que entró el 12 porque el transportador me la entregó antes, entonces tengo que pagar 3 días de bodegaje, entonces es el almacenamiento. Resulta que está en un lugar de contenedores, pero el inspector requirió hacer la inspección de aduana para verificar que no tenga ningún tipo de narcótico. Entonces la movilizan y esa movilización pues tiene ¿cómo se llama? Un movimiento. Entonces esos son los gastos aeroportuarios que usualmente yo se los pago a mi agente de aduana para que él pueda tramitar porque está el nombre mío trabajando en el puerto. Entonces para que él pueda pasar a pagar los usos, las movilizaciones, efectivamente pueda ir a asistir a las inspecciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros encontramos en las cotizaciones de los agentes de aduana como ingresos a terceros. Entonces ingresos propios, el prestarme el nombre y la comisión de agente. Ingreso propio, las comunicaciones. Ingreso propio, los documentos de aduana que ellos utilizan para representarme. Entonces, los documentos de exportación, la declaración andina de valor, en el tema de las importaciones, ese tipo de documentación, o si me ayudan con certificados de origen, ellos llaman eso ingresos propios. Y lo que son ingresos a terceros son todos los gastos asociados al proceso que ellos nos cubren. Entonces están los gastos portuarios, los gastos de almacenamiento, y eso como para que lo tengan claro. Para el tema del ejercicio, pues simplemente nos dijeron que no hay gastos portuarios porque estamos en el puerto, en el aeropuerto, que hay una comisión de la gente que son $90, que hay otros gastos de esa gente que son la elaboración de los documentos que son $45. Nos dicen que esto no es muy usual, digamos que lo puse para un tema del ejercicio, que nos van a cobrar un día de bodegaje porque resulta que el vuelo sale mañana y nosotros ingresamos la carga antes, entonces el almacenamiento es a $15. ¿Sí? Digamos que en términos prácticos eso constituiría el llamado de POB. Cuando yo reviso todos los conceptos, pero además de eso ya tengo la carga lista dentro de, pues básicamente para hacer en el medio de transporte. Entonces allí tendríamos como la segunda, la quinta parte del ejercicio. No sé si hasta el momento lo tienen claro, si efectivamente, vuelvo a lo que les digo, sé que puede ser un poco dispendioso por el tema de la dinámica del ejercicio como tal, pero pues espero que me entiendan que es la mejor forma de hacerlo, o si me pueden ayudar en el transcurso de que lo que me falta descubrir cuál es la mejor forma, pues con todo gusto estoy dispuesto como a que me ayuden. Lo que yo tengo que hacer es simplemente, lo que yo los invito a hacer es revisar cuáles son las etapas en la vida práctica, revisen las etapas, cuáles son las etapas que surten mi proceso. Lo primero, lo fabriqué, ¿cuánto me costó fabricarlo? Lo segundo, lo despaché al aeropuerto porque es aéreo, ¿cuánto me cuesta cargarlo y despacharlo? Resulta que si le pasa algo entre el aeropuerto, entre mi planta y el aeropuerto, pues hombre, tengo que tener un seguro. Entonces ahí van otros gastos asociados. Llegó al aeropuerto, lo van a nacionalizar. Para nacionalizar lo que necesito, alguien que me lo nacionalice, un agente. ¿Qué necesito? Unos documentos que me los hace el agente. Necesito dejarlo en una bodega mientras que lo inspeccionan. ¿Qué necesito? Otros gastos. Entonces mire que los gastos se van surtiendo en virtud de las etapas por las cuales pasa una exportación. Lo que estoy tratando de hacer es que de alguna manera las entendamos de una forma como natural, o sea, que no les voy a decir, no, tienen que revisar, no, simplemente me levanté hoy, estoy en San Benito, me dijeron que tengo que hacer una exportación hasta Costa Rica, pues voy pensando que tendría que yo surtir. Lo primero, hacer el producto, ¿cuánto vale? Lo segundo, despacharlo hasta el puerto, ¿cuánto vale? Lo tercero, cargarlo, ¿cuánto vale? Ya llegué hasta que lo dejé listo para que me lo despache la gente de aduana. Ahora tengo que pensar en qué es la siguiente etapa, en que tengo que despacharlo, ya está en el aeropuerto, ahora tengo que contratar un flete internacional para que lo lleven de Colombia hasta Costa Rica, y si le pasa algo, pues tengo que prever eso, entonces tengo que contratar un seguro internacional entre el trayecto entre Colombia y Costa Rica, y una vez llego allá, pues otras como seguimos contando el cuento. Con el tema por ahí me dice que si siempre tengo que utilizar un agente de aduana, digamos que desde el 2008 se creó un tema de agencias de aduana a partir de un nivel sobre las cuales ellas pueden actuar, y lo que hicieron, ese nivel le indica, o en alguna parte de la norma dice que cuando yo haga importaciones por un valor, digamos que como persona natural, yo pudiese hacer este tipo de operaciones ante la entidad aduanera, siempre y cuando no supere los $10.000 de la exportación. Lo otro, pues no sé qué tan fácil es que en el momento que Antonio quiera vender un contenedor para Buenaventura, pues se vaya hasta Buenaventura y tramite ante la DIAN. Entonces, usualmente, pues uno no hace eso, sino que contrata a alguien que tenga el apalancamiento y la infraestructura en el puerto para que pueda trabajar. Si estoy aquí en Bogotá, pues hasta de pronto lo hago. Lo otro, pues no sé si es el tema de desarrollando la experticia,
si yo la tenga como para saber cómo manejo, digamos que hay un lenguaje que uno no dijera formalizado, pero que existe entre los diferentes operadores y los diferentes entidades que intervienen. Entonces, cuando uno habla con la DIAN, con el tema antinarcóticos, pues ellos ya conocen el lenguaje con el cual se debe contextualizar la charla y cómo desarrollar la operación. Entonces, lógicamente, pues es un tema más fluido, conocen más de norma y lógicamente nos pueden ayudar. Entonces, listo, llegamos a esta parte. Entonces ya lo tengo en el aeropuerto, ya lo tengo listo para despachar, ya le tengo documentos. ¿Qué me falta? Dice el ejercicio por acá, la compañía de transporte internacional nos indica que tiene un flete de 3.45 por kilo. Nosotros dijimos que eran 100 bolsos y que cada uno pesaba 1 kilo. Voy a hacer una salvedad con este tema, pero espero que no se me confundan ni que nos vayamos a ¿cómo se dice? A, a confundir ni extender en virtud de que quiero que lo hagamos como muy práctico y que lo entendamos.